¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y en este cuarto y último video dedicado a la teoría de conjuntos vamos a seguir desarrollando otros conceptos. Vamos a definir par ordenado. Es un conjunto que posee un criterio de ordenación. Lo escribimos de esta manera. Tenemos dos elementos separados por una coma, entre paréntesis. El elemento que está a la izquierda decimos que es la primera componente, el que está a la derecha es la segunda componente, y lo definimos de esta manera. Miremos bien esta definición. El par ordenado AB es un conjunto formado por dos elementos que a su vez son conjuntos. Uno de ellos, porque el orden dentro de un conjunto es irrelevante, uno de ellos es el conjunto formado por la primera componente y el otro es el conjunto formado por las dos componentes. Recordemos que en un conjunto, ya lo acabamos de decir, el orden es irrelevante. Podríamos haber escrito este conjunto aquí y este acá, inclusive aquí cambiando el orden es el mismo conjunto. Tengamos bien en claro esta definición. Entonces, el par AB, lo repetimos, va a ser un conjunto formado por dos conjuntos. Uno de ellos es el conjunto formado por el primer elemento, el otro es el conjunto formado por los dos elementos. Si tenemos que escribir la definición del par BA, va a ser conjunto formado por el primer elemento que es B, conjunto formado por los dos elementos. Claramente, no es lo mismo el par AB que el par BA. ¿Por qué razón? Y si comparamos estos dos conjuntos, tienen un elemento en común, porque el conjunto formado por AB es igual que el conjunto formado por BA, pero estos dos elementos son diferentes. Por eso, no es lo mismo el par AB que el par BA. Importa ese criterio de ordenación. Si hubieran sido conjuntos, sí era lo mismo. Pero aquí, en el par ordenado, distinguimos la primera componente de la segunda componente. Aquí tenemos un par ordenado con componentes iguales. Si le aplicamos la definición, tenemos el conjunto formado por el primer elemento y el otro elemento es un conjunto formado por los dos elementos. Pasa que cuando un elemento está repetido, convenimos en escribirlo una sola vez. Por eso aquí me queda conjunto formado por A, coma, conjunto formado por A. Y aquí tenemos también un elemento repetido. Por eso me queda el conjunto formado por el conjunto formado por A. Aquí hay otra relación que también se puede demostrar muy fácilmente. La igualdad de pares ordenados. Aquí la tenemos escrita. Decimos que dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales. Esto es importante y se puede probar fácilmente. Fíjense, el par AB es un conjunto formado por dos conjuntos. En su interior está el conjunto formado por el primer elemento y el conjunto formado por ambos. Y el par CD, de la misma manera, conjunto formado por C, que es el primer elemento, y conjunto formado por los dos, en este caso CD. Y vemos que para que sean iguales estos dos conjuntos, el conjunto formado por A tiene que ser igual al conjunto formado por C, o sea que A tiene que ser igual a C, y también tiene que haber una igualdad entre estos dos conjuntos. O sea que si este tiene AB y este CD, ya sabemos que A tenía que ser igual a C por esta condición, y nos queda que B debe ser igual a D, para que estos pares sean iguales. Es muy conveniente que le pongan pausa al video y analicen todo esto. Vamos a definir ahora el producto cartesiano, que es otra operación entre conjuntos. Tenemos que ver bien las definiciones. El producto cartesiano de dos conjuntos A y B es un conjunto de pares ordenados, tales que la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente al segundo conjunto. O sea que el producto cartesiano de dos conjuntos es un conjunto de pares ordenados. Cuando lo vamos a armar, tenemos que pensar en todas las variantes posibles, de tal manera que la primera componente de esos pares pertenezca al primer conjunto y la segunda componente al segundo conjunto. Lo vemos mejor con un ejemplo. Fíjense qué sencillo.
Tenemos un conjunto A formado por 1, 2 y 3, conjunto B formado por las letras R y S, y el producto cartesiano de A por B es un conjunto de pares ordenados. Fíjense que combinamos cada elemento del primer conjunto con cada elemento del segundo conjunto. Vamos a tener el 1R, el 1S, esta es una S, el 2R, 2S, 3R y 3S. Este es el producto cartesiano de A por B. Fíjense que si tenemos que armar el producto cartesiano de B por A, la primera componente debe pertenecer a B y la segunda componente a A. Aquí cambian las cosas. Aquí vemos que no son iguales A por B y B por A. Decimos que el producto cartesiano no es conmutativo, porque no es lo mismo el par 1R que el R1, justamente porque son pares ordenados, porque importa el orden. Esto es interesante que lo vean. Pero lo que podemos afirmar es que el cardinal del producto cartesiano, el número de elementos del producto cartesiano, es el producto del número de elementos de cada uno de los conjuntos que están involucrados. En este caso, A tiene 3 elementos, B tiene 2, por eso el producto cartesiano de A por B o de B por A efectivamente tiene 6 elementos. Recordemos que los elementos del producto cartesiano son pares ordenados, es un conjunto de pares ordenados. También podríamos armar fácilmente el producto cartesiano de un conjunto por sí mismo. Se suele indicar de esta manera. Y tenemos que combinar cada elemento del conjunto con cada elemento del propio conjunto. Podemos hacer de cuenta que son dos conjuntos distintos para no perdernos ningún par. Pero se puede hacer fácilmente. Vemos que efectivamente tiene 9 elementos. Tenemos que combinar cada uno con cada uno. Y no va a ser lo mismo tener el par 1, 2 que tener el par 2, 1. No son iguales. Y vemos también que el cardinal de A por A es efectivamente 9, 3 por 3 o 3 al cuadrado. También ustedes pueden comprobar que el producto cartesiano de B por B o B cuadrado tiene 4, estos 4 pares. Esto es muy simple de ver. El producto cartesiano lo podemos indicar de diferentes maneras, lo podemos representar, por ejemplo por extensión, enumerando sus elementos que son pares, esto ya lo hicimos. Podemos utilizar un diagrama de Venn, aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B, bueno, son disjuntos, no tienen elementos en común, y con flechas indicamos la vinculación que hay. Cuando tenemos un par, por ejemplo el par 1R, podríamos llegar a pensar, y esto lo vamos a utilizar en relaciones, que 1 está vinculado con R. Podemos verlo de esa manera. No sería del todo correcto, pero para entender lo que significan las flechas. Si tengo el par 1R, podemos decir que a 1 le corresponde R. Por ahora, el par 1S va de 1 a S la flecha. Análogamente, el par 2R, el par 2S. Bueno, y ocurre lo mismo con los demás. Fíjense que tenemos 6 flechas. También podríamos indicar ese producto cartesiano mediante una tabla, donde ni más ni menos que lo que hacemos es indicar esa correspondencia. Y también podemos armar un gráfico cartesiano. En el eje horizontal van los elementos de A, en el vertical los elementos de B, y colocamos con puntos cada uno de esos pares, que en este caso, como ustedes pueden apreciar, son 6. Son diferentes maneras de representar este producto cartesiano de 2 conjuntos. También podría definir un producto cartesiano de 3 conjuntos. Va a ser un conjunto de ternas ordenadas, donde tenemos un primer elemento, un segundo elemento y un tercer elemento, también llamadas componentes. Esto se utiliza cuando se trabaja con funciones, funciones de una variable. Esa correspondencia la indicamos con pares ordenados, son puntos del plano, ese conjunto son curvas. Funciones de 2 variables, tenemos puntos del espacio, son superficies en general, y las componentes son números reales. Por eso hablamos de la recta real cuando tenemos solamente números, cuando tenemos pares ordenados de números reales es el plano cartesiano, y cuando tenemos ternas ordenadas es el espacio, que se suele llamar
espacio euclidio tridimensional. Ahí tenemos los ejes cartesianos que ustedes conocen, el de abscisas, el de ordenadas y el de cotas. Hay propiedades que se pueden demostrar, las distributivas del producto cartesiano respecto de la unión, respecto de la intersección, respecto de la diferencia. Esto se puede verificar con un ejemplo, pero dar un ejemplo no es demostrar. Cuando uno pide probar, hay que hacerlo para el caso general. Vamos a demostrar solamente la primera y solo una parte. Recuerden que cuando tenemos que demostrar una igualdad, hay que probar dos inclusiones. Esto ustedes lo pueden ver. Póngale pausa al video. Este conjunto tiene que estar incluido en este y viceversa. Vamos a probar solamente la primera. Vamos a probar que el producto cartesiano de A unión B y C va a estar incluido en la unión de A por C y B por C. Partimos de cualquier par XY, aquí hay un para todo que lo omitimos siempre. Si el par XY pertenece a este producto cartesiano, es porque la primera componente pertenece al primer conjunto, que es A unión B, y la segunda componente pertenece a C. Recordemos la definición del producto cartesiano, esto es muy importante. Luego, sabiendo que el X pertenece a unión B, por definición de unión, X pertenece a o X pertenece a B, me queda entonces una disyunción y aquí una conjunción. Aquí ya estamos en la lógica, bajamos a la lógica y aprovechamos las propiedades que ya conocemos. Aquí vamos a aprovechar justamente la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Entonces, si tenemos X pertenece a o X pertenece a B e Y pertenece a C, lo escribimos de esta manera. Me queda X pertenece a A e Y pertenece a C, o X pertenece a B e Y pertenece a C. Aprovechamos entonces la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. ¿Por qué hacemos esto? Y uno siempre va mirando a donde uno quiere llegar. Al tener que X pertenece a A e Y pertenece a C, por definición de producto cartesiano, es decir, que el par XY pertenece a A por C. Del mismo modo, si tenemos X pertenece a B e Y pertenece a C, es como escribir que el par XY pertenece al producto cartesiano de B por C. Y por último, si tenemos que un par pertenece a un producto cartesiano A por C y pertenece a B por C, como acá hay un O, va a pertenecer efectivamente a la unión de esos dos conjuntos, bueno, como aquí está aclarado, por definición de unión. Entonces, como aquí hay una cadena de implicaciones, partiendo de que el XY pertenece a este conjunto y llegar a que el XY pertenece a este otro, está probada la inclusión en este sentido. En el otro sentido se prueba de la misma manera. Debe justificarse cada paso en la demostración. Eso es fundamental. Y las otras distributivas ustedes las pueden demostrar de la misma manera. No les va a ofrecer ninguna dificultad. Bien, esperamos que este video les haya sido útil. Como siempre, es conveniente ir a los libros de texto, leer la teoría, ver los ejemplos y ejercitar. Y por supuesto consultar desde ya. Hasta el próximo video. Chao.